Hola a todos, gracias por conectarse a ese nuevo webinar de la Asociación Insurtech Colombia. Antes de arrancar con el tema de hoy, que es la evolución de la distribución en seguros en Colombia, me gustaría presentar muy rápidamente a la AIC. Yo soy Matilde Viola, soy la directora ejecutiva de la Asociación Insurtech Colombia. La Asociación Insurtech Colombia es el punto de encuentro entre aseguradoras, insurtechs, brokers, actores del ecosistema de seguros en Colombia, pero también en Latam. Nuestro objetivo es impulsar la innovación, la transformación del sector a través de conversaciones como la de hoy, contenido, eventos y conectar a los distintos actores del sector, porque creemos desde la ICE que el valor no está solamente en cada actor por separado, sino en la conversación y la conexión y el trabajo en conjunto. Así que por eso tratamos de articular los actores tradicionales con actores que se dedican a la innovación y la tecnología para el sector de los seguros. Entonces, y para nosotros hoy tenemos la fortuna de tener un panel que ilustra perfectamente esto. Hoy nos acompañan perfiles muy complementarios que reflejan esa diversidad del ecosistema. Tenemos a Álvaro Villate de Seguros Falabella, Fernando Marín de Seguros Mundial, Juan Camilo González de Figuro y Martín Ferrari de 123 Seguros. La idea de esa conversación es ver cómo desde esos distintos roles, distintas visiones que están viendo en el tema de la distribución de seguros y ver también cuáles son esos puntos en común entre los distintos actores. También les quiero comentar que si no conocían a la asociación, si quieren tener más información, les vamos a compartir en el chat el correo al cual nos pueden escribir para saber más de las iniciativas que estamos desarrollando aquí en Colombia y también para que estén siempre al día con lo que está pasando en el ecosistema, que sea en términos regulatorios, tendencias, noticias del ecosistema de seguros en Colombia y en la región. Desde enero del 2026 lanzamos nuestro newsletter mensual al cual se pueden suscribir y cada mes pueden recibir la información relevante sobre lo que está pasando en el sector. Así que en este momento y antes de empezar, les voy a dejar en el chat esa información. Y entonces, dicho esto, vamos al tema de hoy, que es la evolución de la distribución en seguros. Para empezar, me gustaría que cada uno de nuestros panelistas nos presente brevemente cuál es su tesis sobre la distribución de seguros hoy en Colombia, qué están viendo, cuáles son las cosas o las fricciones que han visto y después de esas breves presentaciones entraremos a los temas que vamos a desarrollar sobre agentes de AI en seguros, seguros embebidos y también el tema de la inclusión financiera. Así que si les parece, Álvaro, si quieres empezar y presentarnos un poquito desde Seguros Falabella, qué están viendo y cuál es su tesis de distribución de seguros. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Matilde, por esta presentación. Y yo creo que desde Falabella tenemos una tesis que es bastante importante y bastante relevante. Nosotros, la distribución de seguros, tenemos la capilaridad y tenemos la penetración, digamos, de diferentes segmentos bajo la sombrilla de Seguros Falabella, lo que nos permite, y la sombrilla de Falabella, lo que nos permite acceder, digamos, a diferentes segmentos y bases de clientes. Pero lo que tenemos claro es que es de acceso, es de contexto y es de comprensión, porque nosotros hemos logrado identificar que en el journey del cliente es ofrecer el producto en el momento correcto. Ofrecemos productos en el Banco Falabella, ofrecemos productos en nuestros canales de retail, pero es que el producto de seguro esté asociado, digamos, al momento correcto. Y esto es como un poco lo que hemos venido iterando durante estos últimos años para poder crecer y profundizar cada vez más en seguros. Y esto lo vemos desde la tesis de concientizar a las personas y que comprendan cuál es el verdadero trasfondo de los seguros, porque creemos que también esto es un tema de conocimiento y que tiene que haber cada vez más educación financiera para comprender cómo los seguros protegen ante una eventualidad. Puede ser un seguro asociado
a un producto físico como puede ser de los que vendemos hoy en retail, o un seguro asociado también a los que vendemos hoy en Banco Falabella. Son productos de fraude que son o de desempleo que cubren ante estas eventualidades. Entonces nuestra principal tesis es cómo hacemos para que el contexto y la comprensión de los seguros sea cada vez mayor en nuestros clientes. Súper, gracias Álvaro. Y ahora me gustaría pasar a Fernando. Fernando, ustedes desde Seguros Mundial, ¿cuál es? Y también explicarnos tal vez como esa evolución que han tenido en los últimos años, qué están viendo en temas de distribución desde el punto de vista de la aseguradora. Gracias, Mati, por este espacio enriquecedor para que podamos compartir nuestras ideas. Desde Seguros Mundial tenemos una tesis importante y es que hoy día hablamos es de ecosistemas digitales. Nosotros en particular hemos tenido la experiencia, incluso pues con Falabella, con varios aliados con los que trabajamos, tratamos de meternos en los ecosistemas. Nosotros entendemos que la distribución hoy día se basa en cómo integrarnos bien en esos ecosistemas digitales y cómo ponerlos a nuestro favor. Finalmente, el problema ya no es un problema de los canales como tal, sino es un problema del ecosistema. Es decir, cómo nosotros logramos meternos dentro de ese journey del cliente e insertamos la protección. Y pues seguramente vamos a hablar hacia adelante sobre los diferentes canales y las estrategias que podemos tener, pero a nosotros nos ha funcionado muy bien el trabajar en los ecosistemas de aliados digitales, donde podemos vender diferentes productos, sean embebidos o sean directamente consumidos vía web service, pero creemos firmemente que el tema está evidentemente en aprovechar el ecosistema y sobre todo volvernos una plataforma o volvernos o volver nuestros productos fácilmente integrables en cualquier plataforma e-commerce, marketplace o lo que sea. Esa es como la tesis que tenemos nosotros y nos ha venido funcionando a través de los años. Súper, gracias Fernando. Ahora pasamos a Juan Camilo. Usted desde Figuro y también tal vez puedes explicar un poquito qué hace Figuro, pero cuál es su visión frente a la distribución y los cambios que están generándose. Hola Mati, gracias por la invitación y bueno, sí, yo empezaría también diciendo a los que nos acompañan hoy, fíjense lo interesante también de lo que tenemos acá. Tenemos la visión desde la aseguradora, la visión desde plataformas digitales, la visión desde las agencias de seguros más grandes, como Falabella, por ejemplo, y la visión de Figuro que trabaja directamente con agentes de seguros. Es un software para agentes de seguros, que nace además porque nosotros iniciamos siendo agentes de seguros, y creamos esta tecnología precisamente para resolver esa tesis que tenemos. Nuestra tesis, si yo la resumiera rápidamente, sería: hoy el 60-70% de los seguros en Latinoamérica se venden a través de agentes de seguros. Ese es el canal principal de distribución. Y ese canal creemos nosotros que tiene un problema de capacidad muy grande. Y es que cuando un agente normal llega a, no sé, 300 clientes más o menos, el margen que produce el negocio no le alcanza para crecer porque le toca contratar asistentes administrativos para que digite en los sistemas de las aseguradoras la información de los clientes, porque no hay integraciones fáciles. Eso que decía ahorita Fernando, de ese ecosistema de APIs, de web services, etcétera, hasta ahora ha sido un poco esquivo para la mayoría o los productos más complejos. Y entonces el crecimiento de muchos agentes se frena ahí. Y entonces nosotros lo que creemos es que si queremos aumentar la penetración de seguros en Latinoamérica, porque mercado hay todavía muchísimo, o sea, estamos hablando de más o menos otros por lo menos 200-250 mil millones de dólares en cosas que deberían estar protegidas y no lo están hoy. Para poder atacar ese mercado, para poder cerrar esa brecha de producto, lo que nosotros creemos es que sí se puede hacer nuevos productos, se puede hacer un montón de cosas de las que vamos a hablar ahora, embedded insurance, productos para la base de la pirámide, etcétera, pero hay que darle capacidad al principal canal de distribución, que siguen siendo hoy esos agentes. Y ese problema de capacidad pasa por darles buena tecnología, porque empecemos por fin a conversar entre todas las plataformas que existen, pero también por hacer tecnología que dé una muy buena experiencia al cliente final, pero una muy buena experiencia también al agente de seguro. El agente de seguros promedio en Latinoamérica tiene 53 años. En los próximos 10 años va a haber un recambio generacional muy, muy, muy importante.
Y no necesariamente ser tecnología mega compleja significa que eso va a permitirles a los agentes ser más efectivos. Hay que hacer tecnología que estas personas de más de 50 años puedan usar también de una manera muy, muy fácil. Y eso es básicamente lo que hacemos en Figuro, darles tecnología a ese canal de distribución, porque creemos que para poder atacar esa brecha de seguro, necesitamos darle mucha más capacidad y que el margen del negocio no se vaya a contratar más asistentes administrativos para redigitar cosas, sino poder reinvertirlo para poder llegar a más clientes, a nuevos clientes y así crecer. Gracias, Juan. Y súper interesante como ese punto de vista, sí, desde el lado de la gente. Y ahora, Martín, ¿cuáles son desde 123 Seguros? Y sé que han ido evolucionando y ya tienen muchísimos años en el mercado y han evolucionado también un poquito su modelo de negocio. Me encantaría escuchar desde 123 Seguros, qué están viendo y cómo ven el tema de la distribución y cómo lo solucionan. Bueno, muchas gracias, Matilde. Buenos días a todos. Sí, de nuestro lado, como mencionabas, nosotros nacimos hace ya más de 15 años. Partimos con un modelo enfocado en la distribución directo al consumidor, en un modelo B2C. Los últimos 3 a 4 años fuimos evolucionando ese B2C a un B2B2C, en el cual todas las capacidades que habíamos construido para hacerle la vida más fácil a nuestros clientes finales, empezamos a ponerla de cara a nuestros aliados de distribución. Estos aliados de distribución hoy en día son bancos, fintechs, retails, fabricantes de autos, super apps, marketplaces, que buscan en el seguro una manera de llegar a más clientes, de potenciar su red de usuarios, y tienen distintos tipos de iniciativas y que no tienen el know-how o no tienen la capacidad tecnológica para operar este tipo de alianza. Ese modelo B2B2C también en los últimos 2 años, básicamente lo hemos evolucionado un paso más, donde también estamos ayudando a aseguradoras en este mismo camino, en cómo generar experiencias digitales y facilitar el acceso a los seguros en América Latina. Así que hoy te diría que la misma tesis con la que nacimos hace 15 años de cara al consumidor directo, hoy la seguimos haciendo ayudando a partners de distribución y ayudando a aseguradoras a maximizar las oportunidades que tienen en su base de clientes y en su cartera de productos. Súper, gracias, Martín. Sí, a mí me parece muy interesante porque estamos empezando a ver cuáles son pues, los temas y también los retos que hay en todo ese tema de distribución, que no solamente son temas tecnológicos, como lo mencionó Álvaro, hay todo un tema de educación financiera que esto también impacta mucho pues, la venta de seguros, pero también cómo hacemos para ampliar los canales, cómo hacemos para hacer que los canales actuales sean más eficientes y cómo logramos conectar a las aseguradoras con el cliente a través de plataformas, pero también a través de nuevos canales de distribución y el tema de embedded insurance. Lo que me gustaría hablar y un tema que hizo mucho ruido hace unos meses, en febrero, si no estoy mal, es el tema de la IA. Todo el mundo habla de IA y algunos dicen que va a reemplazar todo y me gustaría un poco tener su sensación frente a si es un hype o si es una amenaza real, pensando también en como los intermediarios y cómo hago, pues si tengo una app que me puede cotizar y expedir un seguro así sin tener que comunicarme con nadie y también vimos en los mercados, los corredores grandes perdieron mucho valor, 9-10% cuando salió esa app de Insurify. Entonces me gustaría saber cómo están viendo el rol de la IA en la venta de seguros, si sí es una amenaza para los canales actuales o si se complementa. Así que no sé, Juan, si quieres darnos como tu visión, que tú trabajas con agentes de seguros intermediarios pequeños, ¿cómo estás viendo ese tema de la IA? Mira, para mí, a ver, yo creo que hay un poquito más de marketing que de realidad en esta noticia, y creo que uno lo puede decir así directo, es decir, es una noticia, no, buenísimo, ChatGPT demostró que se podía hacer una integración dentro de ChatGPT y cotizar y casi que vender una póliza dentro de ChatGPT, interesantísimo, pero
yo me pongo a pensar un poco también en lo que ha pasado, nuevamente desde la orilla que yo represento del trabajo con agentes de seguros, en lo que ha pasado en el pasado. Uno hubiera podido pensar que a finales de los 90 con Internet, pues también ya no tenía sentido un canal de distribución tan intermediado como el de los agentes y que iban a desaparecer. Y llegó Internet y no los borró, al contrario, muchos crecieron gracias a Internet porque podían cotizar más rápido, llegar a más gente, crecer mucho más sus negocios, trabajar con más aseguradoras al mismo tiempo, por ejemplo. Uno podría pensar eventualmente que con las agencias de viajes sí pasó algo distinto y que Internet de alguna forma acabó esa agencia de viaje a la que uno iba a que le planearan todas las vacaciones. Pero ni siquiera creo yo es que las haya desaparecido por completo. Lo reconfiguró el negocio completamente. Unas cerraron, otras migraron, se volvieron digitales, otras se volvieron plataformas, se fueron de pronto a segmentos ya o a nichos muy específicos para viajes de grupo o para ecoturismo o cosas por el estilo, de clientes que sí les gusta que le armen el viaje. Entonces, para mí, creo que la noticia de ese 9% de caída es súper interesante como una señal de ansiedad de los inversionistas, pero para mí no significa que la gente esté corriendo a comprar seguros a ChatGPT. Uno podría ver también la otra cara de la moneda, que es terminando marzo, una aseguradora en Japón que termina demandando a ChatGPT porque ChatGPT le da asesoría legal a un usuario y termina causando un daño, ¿sí? Entonces también hay dos caras de la moneda de lo interesante de acá, pero también los riesgos legales que puede haber alrededor de esto. Y cerraría diciendo que Cundinamarca no es Dinamarca, ¿sí? Que en Estados Unidos yo pueda comprar cosas a través de ChatGPT no significa que necesariamente el grueso de la distribución se va a mover hacia ChatGPT. En Latinoamérica particularmente siento que tenemos una crisis de confianza enorme en nuestras instituciones, en la banca, en el sistema financiero, etcétera, y eso puede hacer que en contextos como el contexto latinoamericano, en Chigorodó, en Turbo, en Boyacá, ¿sí? Eh, las compras se siguen haciendo de unas maneras un poco más tradicionales o en los canales en donde el cliente ya tiene confianza. Y entonces al final nuestro trabajo, todos los que estamos acá, será ofrecerle a esos clientes los distintos caminos para que pueda llegar al mismo lugar donde queremos que llegue. Esa sería un poco como mi misión. Déjenme decir una última cosa. Yo sí creo, esto va a sonar un poco polémico, que el agente seguro es que quiere automatizarlo absolutamente todo y que entonces le mete todos los agentes de IA para que él no tenga que hacer absolutamente nada. Lo único que hace al final es probarle a la aseguradora que no lo necesita y que puede hacer el canal directo sin necesidad del agente de seguros, ¿sí? Y entonces ahí también vale la pena que los agentes de seguros empiecen a pensar dónde realmente está el valor, porque si es solamente en pasar datos del cliente a la aseguradora y devolverle la póliza a la aseguradora al cliente, ahí lo que está haciendo es probarle que el canal directo también puede sí suponer una amenaza o que estas herramientas sí podrían suponer una amenaza. No, súper interesante. Y creo que tocaste un punto muy importante en el sector de los seguros, es que es la confianza y es un sector que ha padecido también de falta de confianza por pues, temas de fraude o de suplantación de parte de gente que venden seguros que no son seguros y que después uno pues desconfía de los seguros en general. Y me parece interesante ese punto que tocas de el hecho de querer automatizar todo es darle como de cierta forma, la razón a la aseguradora de que no te necesito. Y para esto me gustaría como tener el punto de vista justamente de Fernando desde la aseguradora. Para ustedes, como, ¿cuál es ese valor tal vez del intermediario que no podría o si se complementa con tal vez un poco de inteligencia artificial, pero ¿cómo lo ven desde el lado de la aseguradora, sabiendo que son esos intermediarios también que pueden tener la relación directa con sus clientes? Estás en mute, Fernando. Ya, Perfecto. ¿ya? ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. Es que lo tienes que activar tú, Ah, porque pusiste que el audio no lo podíamos activar nosotros, sino tú. bueno, perdón. Gracias. Sí, bueno, realmente nosotros hemos trabajado con inteligencia artificial siendo soporte a procesos que pueden ser lentos, demorados y que requieren o que el cliente requiere una experiencia inolvidable. Nos referimos a utilizar los agentes en el tema de siniestros, en el tema de asistencias, en el tema de reclamaciones, de seguimiento de un caso, donde efectivamente nosotros podemos imprimirle velocidad a la respuesta que está esperando una persona que acaba de sufrir un siniestro. No lo vemos como
una amenaza para los intermediarios, no lo vemos como un mecanismo para vender los seguros. De hecho, pues los seguros que se pueden vender voluntarios o que son obligatorios tienen un modelo de autogestión en nuestros propios e-commerce, entonces no diría que venimos a reemplazar con agentes esa venta consultiva que requieren algunos tipos de seguros que son más complejos. Pero sí nosotros consideramos que la inteligencia artificial nos ayuda a agilizar ciertos procesos de la operación misma del sector asegurador que no va en contravía con los intermediarios. De hecho, para ellos también hacemos nosotros agentes de inteligencia o aplicaciones sobre inteligencia artificial que les facilitan la vida a la hora de cotizar o a la hora de expedir o de hacer una suscripción. Entonces, desde nuestra óptica, la inteligencia artificial nos ayuda a mejorar esa experiencia con el cliente, sea intermediario o sea cliente final, pero no a reemplazar esa venta consultiva que finalmente se logra a través de hablar entre personas, entre humanos. Habrá cosas que nos podemos evitar como quiere conocer todas las asistencias, pregúntele a esta gente todo lo que quiera saber sobre asistencias, sobre coberturas y todo eso, que son cosas, hombre, que pueden mejorar en tiempos de respuesta. Pero la venta uno a uno o de algunos seguros que son más complejos, pues seguirá siendo entre humanos. Eso es así. No, súper. Sí, y volvemos siempre a ese tema de confianza y también que es y me parece muy interesante también lo que dices sobre que lo importante también de la gente está en los momentos difíciles, no en la cotización, que no es un momento que lleva estrés, que lleva toda esa presión, pero en momentos donde pues como cliente yo quiero tener esa empatía y que pues tal vez no quiero estar hablando con una máquina y quiero sentir que me están escuchando y que les puedo explicar todos los problemas que he tenido y que me ayuden en ese momento de estrés muy grande donde es realmente donde el cliente va a ver el valor del seguro, no es en el momento de la venta, ojalá sea muy rápida, sea muy fácil, pero el real valor del seguro se nota y se ve en el momento donde se usa el seguro. No sé si del lado de Martín o de Álvaro tienen como algo que les gustaría agregar sobre ese tema de IA, si esto ha tenido como algo de impacto en la manera en la que ven sus negocios. No sé si alguno de ustedes quiere aportar como un comentario adicional. Sí, Matilde, pues a ver, desde nuestro lado de Seguros Falabella, nosotros no vemos la IA ni como hype ni como amenaza. La vemos básicamente es como un apoyo. Y es como lo que hemos venido cada vez adoptando más. Y es lo que mencionaba Fernando. Yo creo que la IA puede hacer procesos muy buenos en seguros cuando son netamente operativos. Cotizar, comparar, responder todos estos temas de preguntas frecuentes, pero el seguro tiene una particularidad y es que el seguro requiere una cercanía. Y es precisamente por lo cual Seguros Falabella, con toda la presencia que tenemos, es lo que tenemos. Tenemos procesos digitales que terminan en procesos físicos y es lo que también tratamos de buscar, es la cercanía al cliente. Las personas cuando están en la eventualidad de un siniestro no quieren un bot, no quieren que les responda la IA, necesitan es a alguien que entienda y comprenda la situación porque el siniestro se presenta es por un evento de riesgo, es por un evento desafortunado. Entonces, eso es como nosotros lo estamos viendo, estamos haciendo exploraciones también igual que seguros mundiales, cómo podemos optimizar procesos internos de nosotros, pero también manteniendo la cercanía de cara a los clientes. Súper, gracias. Martín, Si dime. quieren, yo les cuento un poco de nuestra visión, es un poco diferente. Nosotros lo que estamos viendo y ya estamos probando directamente con los clientes son distintas soluciones de agentes de voz y la realidad es que aunque en muchos casos más contentos que con las soluciones humanas. Y ahí también vemos, y saliendo un poco del mundo de los seguros y hablando de la confianza, vemos que cada vez más gente utiliza estas soluciones como un psicólogo, como su médico de cabecera, como su coach. Es ahí donde también nosotros nos planteamos, bueno, ¿qué tan diferente es el mundo de los seguros para que una persona humana no considere confianza si del otro lado le están dando una resolución, le están dando un consejo, lo están ayudando y se siente ayudado? Igualmente, creo que va a haber clientes para todo y va a haber clientes que no van a querer hablar con nadie, va a haber clientes que van a querer hacer todo 100% digital y va a haber clientes que van a querer seguir
queriéndose tomar un tinto en una oficina y charlar de fútbol, política y otros temas. A su vez, creo yo que el desafío que no va a cambiar, independientemente de la tecnología que se use, es la comprensión del cliente. Creo que acá cuando hablamos del desafío que hay en América Latina, la brecha que hay en el desarrollo de los seguros, tiene que ver con una gran oportunidad de seguir empatizando, entendiendo a los clientes, entendiendo sus costumbres, entendiendo sus hábitos, entendiendo sus dolores, su capacidad financiera, sus puntos de contacto y de fricción con la industria. Y ahí sí es donde creo que cualquier solución digital, la inteligencia artificial en particular, nos puede ayudar a catalizar la industria y potenciarla mucho más de lo que ha sido hasta ahora. De vuelta, no creo que para todos la misma solución sea la solución, pero sí creo que inteligencia artificial, fuera de lo que es el hype, tiene un valor. Y ese valor, desde la industria, creo que tenemos la obligación de probarlo, testearlo y agotarlo hasta encontrar las oportunidades. Y en nuestro caso en particular, ya estamos haciéndolo y vemos una respuesta del cliente final que a veces nos asusta. O sea, positivamente nos asusta, es mejor de la que esperamos. Súper, gracias Martín. Sí, y es interesante ver que al final, pues desde esos cuatro puntos de vista y de distintos modelos de negocio y tipo de empresas, pues una cosa que vuelve y que todos han mencionado es ese tema de confianza, de empatía, que hoy es algo central en el sector de los seguros por la naturaleza misma del producto que estamos ofreciendo al cliente. Yendo un poquito y partiendo como de este tema de la confianza, un tema, por ejemplo, que hemos visto es el tema de los seguros embebidos. Y ahí hay como puede haber dos formas de verlo. De un lado, la sensación que me están escondiendo un producto, porque creo que somos muchos los que tienen seguros embebidos en las tarjetas de crédito, en productos que compramos y ni sabemos que tenemos esos seguros y al final pues eso tiene un costo y puede tener esa sensación el cliente de me están escondiendo algo, estoy pagando algo, ni sabía que lo tenía, ni necesariamente lo necesito o no creo que lo necesito, o si el seguro embebido es una forma también de llegar a personas que hoy están desprotegidas y es como esa puerta de entrada al mundo de los seguros y que puede ser como esa puerta de entrada para gente que no tienen acceso a seguros o ni se preocupan o ni se preguntan de que tal vez necesitarían un seguro. No sé si, por ejemplo, podríamos empezar desde el lado de la aseguradora y de Fernando, cómo están viendo como ese tema de los seguros embebidos y cómo lo manejan para justamente como balancear entre esa sensación que puedan tener la gente de que me vendieron algo y lo pagué sin saber y al final nunca lo usé y nunca supe y el día que me di cuenta, pues me di cuenta que estaba pagando por algo que no necesitaba y cómo hacen y si tienen estrategias para hacerlo, pero de una forma donde el cliente realmente ve el valor de ese seguro embebido. Sí, Matilde, nosotros, bueno, tenemos experiencia incluso con nuestros aliados, incluyendo algunos productos que están relacionados con el producto principal, sea seguro o no que está comprando la persona. Pero yo pienso que aquí lo interesante es que tenga relación lo que yo estoy ofreciendo como un seguro embebido con lo que la persona está comprando, porque debe aparecer en el momento oportuno en el que se necesita. Por ejemplo, si yo estoy comprando el SOAT, ¿cierto? Seguro obligatorio, y me ofrecen una cobertura mayor con accidentes personales o con un seguro de responsabilidad civil, pues es inherente a lo que estoy comprando y es una protección adicional y ya depende el marketing y la comunicación que tú le hagas para que la persona realmente se convenza que lo puede utilizar en un choque simple, por decirlo así. O si tú estás comprando, como nosotros tenemos esa experiencia con iShop, Garmin, con Max Center, y es el tema de garantía extendida o de compra protegida, ¿sí? Donde, pues evidentemente, si tú estás haciendo una compra y te ofrecen un seguro sobre esa compra,
por si llega mal, si no te llega, si se la roban, si se destruye en el camino, lo que sea, pues evidentemente tú te estás protegiendo en el momento en el que estás haciendo la compra. O la garantía extendida, que estás comprando un equipo y dices, listo, tengo una garantía, pero quisiera tener un poco más de cobertura, pues estás en el momento oportuno o en el momento en el que puedes efectivamente adquirir eso. Entonces yo creo que la magia detrás de los seguros embebidos es la oportunidad real en el flujo de compra, que se vea de manera natural que lo que te están ofreciendo es algo que está relacionado con lo que estás comprando y que efectivamente te va a proteger. En donde no lo vería es cuando te ofrecen algo que no tiene relación con lo que tú estás comprando, porque pues ahí es como cuando tú vas a la caja registradora en un almacén de cadena y te dicen que si quieres llevar la promoción del día, ¿no? Yo no estoy pensando en comerme unos chicles, ni un chocolate, ni comprar una taza de café o las bandejitas estas de las ensaladeras. No, yo no quiero eso. O sea, ahí es donde tú te molestas porque te están ofreciendo algo que no, ni siquiera es un cross-selling adecuado, ¿cierto? Entonces yo pienso que el reto está es en tener, por ejemplo, si estás en una aplicación de un gimnasio y tienes una posibilidad de accidentes personales, pues es inherente porque te puede pasar algo en el gimnasio, ¿cierto? Te puedes resbalar, se te puede caer una pesa y así sucesivamente. Entonces yo creo que es la oportunidad de ser muy inteligentes en el momento de ofrecer ese seguro embebido que realmente esté relacionado con lo que está comprando la persona y que se muestre como una ventaja real o como un beneficio real para ese cliente que está adquiriendo un producto o servicio. Súper, sí, creo que, y lo había tocado al inicio también Álvaro, como ese tema de, pues, del momento correcto y de no tratar de venderle algo completamente desconectado. De hecho, Álvaro, no sé si tú desde Falabella, ¿cómo ven ese tema de los seguros embebidos? ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Cuál es como tu punto de vista sobre este tema? Bueno, pues nosotros partimos que de verdad creo que nosotros vendemos seguros contextuales y el seguro contextual es tal cual lo mencionabas ahorita, Fernando, es nuestros seguros, las garantías extendidas, las compras protegidas están atados a una compra. ¿Y por qué? Y esto es un momento que la persona, y haciendo completamente transparentes en este panel, la gente no se levanta en la mañana diciendo voy a ir a comprar un seguro. La gente se levanta y tiene una aspiración de ir a comprar un bien, ir a comprar un televisor, un equipo, digamos, un electrodoméstico. Y aquí es cuando entra, digamos, el verdadero argumento de valor y es también lo que veníamos mencionando, es el journey del cliente, hay que entenderlo y tiene que ser contextual al momento del cliente. Y es tal cual lo que decía Fernando, yo no puedo ofrecerle al cliente el momento de compra de un electrodoméstico, ofrecerle como un seguro completamente desconectado. Y nosotros tenemos ejemplos muy claros, ejemplos, nosotros somos muy fuertes vendiendo garantía extendida y hay unas coberturas que de hecho los comercializamos con Seguros Mundial y hay coberturas como protecciones en alto voltaje y empieza a hacer mucho sentido en tiendas Falabella que tenemos ubicadas en la costa, donde la gente compra un electrodoméstico de un alto valor, como puede ser un aire acondicionado, una nevera. Este producto empieza a tener sentido porque empieza a hacer sentido con la ubicación geográfica de la persona y con el producto que está llevando. Pero esto, de hecho, nosotros hemos venido trabajando y lo trabajamos bastante, hacemos bastante hincapié con nuestra fuerza comercial, es el seguro tiene que ir atado a la necesidad del cliente. Yo no puedo venderle a un cliente una nevera, un seguro de hurto. La probabilidad que a una persona le roben una nevera es muy baja. Y es como empezamos a ser contextuales con el journey del cliente y cómo empezamos a entender cuál es la verdadera necesidad del cliente y que de verdad, pues, esto es parte de uno de nuestros focos en Falabella, es cuidamos al cliente y nos apasionamos por ellos. Entonces, el cliente siempre está en el centro y esto lo llevamos también y lo traducimos en seguros. ¿Cómo hacemos para que el cliente entienda el seguro como un beneficio y esté atado también a su compra? Pues porque es un valor adicional. Cada vez hacemos más hincapié en que esto no es un gasto, esto es una inversión, y que nuestros asesores entiendan, nuestros ejecutivos en banco entiendan y también en nuestras propias sucursales entiendan cómo transmitir, digamos, estos beneficios de los seguros, específicamente de los que están embebidos o atados a un producto, que sepamos que y dar la claridad que no son seguros obligatorios, son seguros voluntarios,
pero que esto es una protección a la inversión que están haciendo. Súper, gracias. Sí, y también, pues nuevamente están concordando en ese tema de que tiene que ser en el momento adecuado, tiene que tener una lógica detrás. También me gustaría como escuchar a Martín y a Figuro desde el lado, y a Juan Camilo, desde el lado de la tecnología, porque hacer todo ese tema de seguros embebidos y para que aseguradoras puedan vender a través de nuevos canales o con nuevos aliados, obviamente hay un componente tecnológico y que puede llevar ahí unos retos, porque pues sabemos que la mayoría de las aseguradoras tienen sistemas internos antiguos que tal vez no se conectan fácilmente con esos nuevos canales en los cuales se pueden hacer y vender esos seguros embebidos. No sé, Martín, si tú como, ¿cuáles son los retos ahí que has visto como en el trabajo que hacen con aseguradoras para abrir esos nuevos canales? Sí, es cierto que hay desafíos del lado de las integraciones. Hoy en día en 123 tenemos más de 50 compañías de seguros integradas en la plataforma, así que te puedo asegurar que ya vimos de todo y ya nada nos sorprende en ese camino. Y a la vez creo yo, para agregar una mirada un poquito distinta, una de las cosas que más estoy viendo en lo que es seguros embebidos es, y cuando son players 100% digitales, es el interés y la necesidad de que la experiencia en la postventa tenga el mismo nivel de sencillez que hay en la contratación. Estos nuevos players digitales tienen una locura por medir el NPS en todo lo que hacen y no dejan pasar y vender productos que les pueden generar muchos ingresos, pero que después les generan más dolores de cabeza que su negocio principal. Es por eso que hay un poco el desafío y lo que más estamos viendo y más estamos acompañando, además de elegir el contexto, el tipo de journey digital, estar preparados para altos volúmenes transaccionales, porque realmente son plataformas que tienen millones, decenas de millones de clientes. Es además construir una experiencia de postventa igual de fácil que la de la venta. Entonces, yo creo que ahí, y eso es bastante disruptivo en la mentalidad de la industria, ¿no? O sea, habitualmente nosotros pedimos, la industria pide papeles, formularios, pruebas. Bueno, ¿cómo hacemos eso desde el lado digital para que el cliente tenga una experiencia igual o aún superadora que en lo que fue la contratación? Que muchas de las veces la contratación es un solo clic. Entonces creo yo que independientemente de todo lo que se trabaja en el back office, de cara al front del cliente, a la experiencia del usuario, la clave está en la construcción de una experiencia distinta. Y eso también va a ayudar a desarrollar un mercado, a desarrollar a los clientes dentro del mundo de los seguros y hablamos de confianza, generar más confianza en la industria a la vez. Así que mi mirada ahí, independientemente del componente técnico, es que todas estas plataformas digitales tienen mucha mirada y mucho foco en el NPS, en la experiencia del usuario, y la industria tiene que ayornarse y entender que el ritmo, no solamente la velocidad de contratación, es rápida, sino que lo mismo pasa en la postventa y se espera ese mismo tipo de experiencias que estás cuando estés comprando un pasaje, cuando estés comprando un par de tenis o cuando estés comprando un seguro. Bueno, hay una promesa detrás de eso que es la entrega, por ejemplo, de un producto físico. Bueno, en el seguro es el pago del siniestro. Sí, creo que ahí hay mucho por recorrer y es donde más estamos trabajando desde 123. Súper. No sé, Juan, si tú tienes algo que te gustaría agregar sobre este tema de los seguros embebidos. Sí, dos cosas. La primera es que yo veo una oportunidad muy interesante hacia los próximos años. Ya se está viendo, sobre todo en los distribuidores más grandes, y es que al final cualquiera que sea dueño de la distribución, digamos, cualquiera que tenga un conjunto de usuarios relevantes de algún tipo, más fácil, o sea, va a ser cada vez más fácil poder crear esos embeds, por decirlo de alguna manera. Y va a encontrar en plataformas como algunas de las que estamos acá o de las que están en la asociación InsurTech en Colombia o en Latam, el partner ideal para poder hacer lo posible sin todo lo que significa el mantenimiento de la tecnología. No tanto ya el desarrollo de la tecnología, sino el mantenimiento de esa tecnología y la parte de seguridad y, como decía Martín, el garantizar experiencias ideales de venta y de postventa. Entonces, lo primero que me gustaría decir es, hoy el embed parece ser solo como algo que hacen ciertas aseguradoras con ciertos jugadores muy grandes, como un Mercado Libre o cosas por el estilo, pero yo sí creo que hacia futuro
agentes de seguros que tienen grupos de afinidad suficientemente grandes pueden empezar a plantear negocios también y empezar a crear esos embeds, porque, no sé, yo tengo un cliente que es dueño de las tiendas de monopatines más grandes de toda Antioquia y de 5 departamentos en Colombia y quiero en la experiencia de compra en la tienda poder poner de pronto una especie de tablet donde además pueda ir como el seguro. Entonces, al final, embed, hay algunos comentarios que he visto que me gustan mucho que dicen embed es otra forma al final de llamar el affinity, pero esto está inventado hace rato, ¿sí? Entonces, eso sería una primera cosa y es como decir, hay una oportunidad para los distribuidores, para los intermediarios de que empiecen también a participar en esos, en ese tipo de tecnología. Y me gustaría, como para cerrar el segundo punto, retomar el mensaje de Álvaro del principio del webinar para este punto, que era esa importancia también de la educación financiera, sobre todo en este tipo de productos. Porque el embed tiene un problema, creo yo, específico en unos mercados que tienen baja cultura, o más bien baja educación financiera y baja cultura aseguradora, y es que el cliente no recuerde haberlo comprado hasta que tenga el siniestro, retomando lo que decía también Martín de la experiencia de siniestro. Y entonces, yo me acuerdo, antes de entrar a seguros, yo hacía mucho tema de finanzas personales y creaba programas de educación financiera para la banca. Y el ejemplo más claro del que me acuerdo eran algunos casos puntuales, por ejemplo, de seguros de desempleo atados a ciertos créditos. Y entonces se colocaban masivamente, pero nadie le explicaba nada al cliente y todo el mundo esperaba que el cliente tenía que ser suficientemente inteligente y sabio para ir a leerse todo el condicionado y tener muy claro las condiciones del seguro. Y cuando el cliente entonces quedaba desempleado e iba a reclamarlo, le decían, no, esto es solo para contratos laborales a término indefinido. Si usted no tenía un contrato a término indefinido, entonces este seguro no aplica. Y entonces el cliente dice, pero ¿cómo así? Si a mí toda la vida me dijeron que yo tenía un seguro de desempleo. Entonces, a lo que voy con esta experiencia no es cualquier seguro o sea, estoy hablando de un caso muy puntual que vi alguna vez, es el que lo distribuye en ese caso, o el canal donde estaba metido este producto, pues está muy ocupado hablando de su tarjeta de crédito, de sus productos principales. Y entonces el problema es que no hace también esa labor de educación financiera de la arandela o del embebido. Y entonces una cosa que yo entraría aquí a decir es, a mí se me hace importante que el haga el embed también empiece a generar esa educación financiera sobre eso que incluye ese embebido, para que la persona entienda qué es lo que está comprando y cuáles son las exclusiones y cuáles son las condiciones, etcétera. Para no llevarse esa experiencia y después no tener influencers de finanzas personales diciéndole, llame y cancele el seguro tan pronto lo tenga, porque eso nunca sirve para nada. Entonces, dejaría esa anotación ahí de volver a insistir en la necesidad de hacer mucha educación financiera y en volver ahí también a decir que canales como incluso los agentes de seguros que están buscando o que necesitan ahora trabajar mucho en esa diferenciación y en ese valor agregado, ese también es una opción para agregar valor, que es ser ese principal canal de educación financiera para los clientes. No, súper. Y sí, lo que básicamente, pues haciendo como un resumen un poquito de lo que han dicho sobre ese tema de seguros embebidos, obviamente muy importante vender un seguro que tiene que ver con la compra que se está haciendo, el tema de la experiencia postventa, que obviamente pues la venta es mucho más fácil y fluida porque pues es embebido, pero obviamente eso no le quita que el seguro pues tiene toda la parte de postventa que tal vez es la más importante y muy importante esto, que concuerde también con ese tema de educación, de saber qué estamos comprando y poder ver y poder evaluar si sí o no vale la pena darle clic a si quiero el seguro, dependiendo de la situación de uno y el ejemplo que dabas de este seguro de desempleo, pues es un ejemplo claro de esto. Me gustaría ahora, y para finalizar en los últimos minutos que nos quedan, saltar un poquito a ese tema que es un tema recurrente en Colombia, pero también en la región, que es la brecha de protección y obviamente pues la distribución tiene que ver con esto y
algo que estamos viendo es que, y también con los ejemplos que nos han dado de tipos de seguros embebidos, se nota que la mayoría son seguros relativamente simples, no son seguros complejos de salud, algunos de vida, cosas muy complejas o muy completas, son cosas más puntuales. Así que, ¿cómo verían ustedes y cómo creen que, o si creen que básicamente haciendo como siempre más innovación en como esos canales con productos más simples, si esto realmente es logrando la brecha, como cerrar esa brecha de protección, o si la brecha de protección se tiene que resolver también por otros medios, porque no todo se puede embeber, no todo se puede hacer como así súper fácilmente. ¿Y cómo hacemos para cerrar esa brecha desde el lado de la distribución? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué tiene que evolucionar? No sé si Fernando, ¿quieres como dar desde Mundial cómo ven esto y cómo se puede cerrar esa brecha que tenemos hoy en Colombia en seguros? Sí, mira, yo creo primero que la expansión real y cerrar la brecha se basará obviamente en todo lo que es distribución contextual y masiva, ¿sí? Me refiero contextual y masiva a fintech, billeteras, todo el tema de inclusión financiera y microseguros, a estar presente en los marketplaces con protección en el punto de compra, con la gig economy, plataformas laborales y seguros on demand, todo el tema de super apps para hacer cross-selling y bundling, el software as a service en ecosistemas empresariales donde podemos embeber B2B, utilizar las telcos, distribución masiva recurrente, es decir, el futuro del seguro digamos, de la inmersión está donde ya existe tráfico, confianza y frecuencia de uso, ¿sí? Los seguros masivos o con la colocación masiva está donde podemos tener un buen tráfico, confianza y frecuencia de uso. Y adicionalmente, digamos que la ventaja, sí, la ventaja competitiva es no es tener un canal digital como tal, es que nosotros, por ejemplo, las aseguradoras, pongamos la vida más fácil para podernos integrar en cualquier ecosistema. Es decir, los productos de nosotros deben poderse integrar en cualquier ecosistema, ¿sí? Por eso debemos diseñar productos nativos digitales modulares, simples, con un pricing instantáneo, con cobertura contextual, construir capacidades para los seguros en web, APIs, emisión automatizada, siniestros digitales, tener toda una orquestación de la estrategia omnicanal y gestionar pues todo lo que son los indicadores de canal, de conversión, de persistencia, de los radio, de costo por adquisición, pero sobre todo en lo que yo considero que podemos nosotros lograr penetrar de mejor manera el mercado es que podamos facilitar la integración de nuestros productos en cualquier ecosistema. Y para eso pues hay que estudiar cada uno de los ecosistemas o de los canales que se nos presentan en el mercado para poder encontrar la oportunidad de estar allí. Yo creo que eso es como la visión y nosotros estamos trabajando en ese frente de disponibilizar los productos de Mundial para que cualquier plataforma o ecosistema se pueda integrar fácilmente con nosotros y nos pueda servir de intermediación o para colocación de los productos. Súper. Y voy a saltar a Juan Camilo, que tiene como más como esa visión desde la gente, desde el intermediario. ¿Cómo estás viendo tú ese tema de cierre de esa brecha, si se puede hacer? Lo que comenta Fernando, obviamente hay que trabajar en nuevos productos, en pricing dinámico, ese tipo de cosas, pero desde el canal más grande hoy en Colombia de distribución, ¿cómo se logra cerrar esa brecha? Súper. Pues esa sigue siendo el santo grial o la pregunta del millón en la industria, pero vuelvo a nuestra tesis. A ver, cuando yo pienso en cómo llegamos a cerrar esa brecha de protección, me imagino es como si hubiera un destino turístico al que queremos ir, pero la única forma que hay de llegar hoy es en bus desde Bogotá. Queremos ir a Cartagena, pero la única forma de llegar es hoy desde Bogotá, 18 horas de carretera. Eso es la infraestructura que tenemos hoy para llegar allá. Y lo interesante que me parece, por ejemplo, que estemos en esta conversación, Martín, Álvaro, Fernando y todos los que faltan y de pronto nos están viendo, otras plataformas, etcétera, es que lo que estamos haciendo nosotros, creo, es armar otras vías para llegar a Cartagena.
Cartagena. Entonces, hay uno que es un avión y en el avión le permite ir en clase ejecutiva y pagar 4 veces más por tener más comodidad, pero también están los de atrás que pagan menos y hay otros que están haciendo puertos para que puedan llegar en crucero. Y al final, entonces, creo que nuestro trabajo es poner todas las medios y las vías posibles, todas las posibles experiencias de compra para que las personas puedan llegar a tener seguros y poder realmente hacer una inclusión financiera desde la protección, no solo desde el crédito, que es lo que se ha hecho mucho en los últimos 15 años en países como Colombia. Y entonces ahí rescato mucho eso que Fernando dice de, me gusta, tráfico, confianza y frecuencia de uso. Y vuelvo desde mi orilla a mi tesis. Nosotros creemos que hoy en el canal de agentes que distribuye el 60-70% de las pólizas, hay tráfico, hay confianza y hay frecuencia de uso, y que si nosotros le damos tecnología a ese canal para sacarle 3 horas de redigitación y de administración, gracias a que podemos crear esos ecosistemas que proponemos o que se ha propuesto acá, pues esas son 3 conversaciones más alrededor de seguros que puede tener ese agente y que también puede hacer y proponer esos bundlings y que también puede hacer y proponer esos cross-sellings. Y cerraría con un tema, y vuelvo a insistir, y lo nombró Álvaro al principio, y es, pero la brecha no se cierra si no hacemos una tarea titánica en educación financiera. Cuando yo estuve en Asobancaria creando los programas, creamos los lineamientos del Programa Nacional de Educación Financiera para la banca en Colombia, que era decirle a los bancos cómo tenían que hacer educación financiera en el país. Eso fue por allá en el 2011. Y fue interesante porque en ese entonces el gobierno había hecho un esfuerzo enorme por hacer inclusión financiera, para cerrar también una brecha, pero eran temas financieros, y era que todos los subsidios de Familias en Acción, que era un programa del gobierno enorme para dar subsidios a 4 millones de personas en Colombia, se decidió que se iba a hacer a través de tarjetas de débito. Y entonces a las personas el subsidio se le iba a consignar en su cuenta de ahorros y se les iba a dar una tarjeta de crédito. Y la sorpresa grande fue cuando fuimos al Cauca y nos dimos cuenta que había familias que habían enmarcado la tarjeta de débito y la tenían en un cuadro colgado en la sala porque creían que era un reconocimiento que el gobierno les hacía y no entendían cómo funcionaba ese producto. Entonces eso es interesante porque me hace pensar nuevamente en qué significa realmente cerrar esa brecha de protección y trabajar en inclusión. Si es solo distribuir a lo que dé seguros, o es también empoderar al final al usuario para que el usuario entienda cómo se usa y gracias a eso no solo tenga una, sino que pueda ir buscando más productos a medida que también su capacidad financiera se lo va permitiendo. Y ahí, vuelvo y digo, creo que si hay un canal que hoy debe hacer mejor esa tarea y deberíamos seguir empoderando para que haga esa tarea de educación financiera y sean los precursores de esto, son los agentes de seguros. Súper. Martín, Álvaro, no sé si en ese tema de como cierre de esa brecha de protección quieren agregar algo antes de que finalizamos este espacio. Álvaro, dime. Yo solo quiero cerrar y es, yo creo que incluso para todos los que estamos en la mesa, yo creo que la oportunidad y la penetración que tenemos en seguro a nivel Colombia es relativamente baja. Y nosotros lo vemos que se ha venido innovando en todos los seguros casi que son relativamente mandatorios. Seguros de auto porque por un crédito vehicular tiene que ir atado a un seguro de auto. Hemos innovado en seguros de SOAT, hemos innovado en todos estos procesos. Pero yo creo que para cerrar ese es qué podemos hacer para innovar en productos que se acerquen cada vez más a la gente. Y es hacia donde deberíamos como empezar a ver y a revisar qué necesitamos. Y en muchas conversaciones ahora se habla de los seguros paramétricos, tal cual, de los embebidos. ¿Cómo podemos hacer para traer esto más y que haya mayor penetración de seguros? La penetración de seguros en Colombia a nivel Latinoamérica es relativamente baja cuando nos comparamos con otros países. ¿Qué podemos hacer? Entonces, es dejar esto sobre la mesa y que cada uno de nosotros nos podamos llevar esta tarea es desde nuestras orillas, desde nuestras compañías, cómo podemos aportar para aumentar la inclusión en seguros y tal cual lo que he venido diciendo y también lo ha recalcado Juan Camilo es cómo podemos hacer la educación financiera cada vez más grande para que entiendan que el seguro no es un gasto, es una inversión. Súper. Martín. A ver, nuestra mirada es, por un lado, foco total en el cliente. O sea, históricamente yo llevo creo que ya como, sí, 20 años como agente. Históricamente venían las aseguradoras y me decían, tengo este producto buenísimo para que lo ofrezcas a tus clientes. Y yo lo miraba y le decía, esto no se lo puedo vender a mis clientes ni en 100 años. Creo que históricamente, y bueno, ¿quién lo creó? No, el actuario.
más lejos del cliente final no se podía estar. Entonces creo que históricamente la industria ha estado lejos de los clientes. Hay que estar más con ellos, hay que entender sus usos y sus costumbres, su capacidad financiera. Cuando hablamos de educación es hablarles el mismo idioma, acercar al cliente a los seguros, no los seguros al cliente. Yo lo miro un poquito distinto, parece lo mismo, pero lo veo un poquito distinto. Entonces creo que el camino para recorrer que tenemos es ese. Recién Álvaro comentaba, vendemos seguros obligatorios y estamos más acostumbrados a eso y es lo más fácil, sin duda, son mandatorios. Creo que la forma de ir cerrando esa brecha es estar junto al cliente, entender al cliente. En el caso de los agentes, me sentía con mucha empatía cuando Juan Camilo contaba sus historias. A mí me ha pasado 1000 veces de vuelta en esa mi prehistoria antes de un 2-3. ¿Por qué no le vendés un seguro de mochila a tus clientes? Te puedes ganar esto, esto, esto. Y yo pensaba, el día que tenga un siniestro con esta gente, voy a perder la confianza que construí porque el proceso de pago de ese siniestro es un dolor de cabeza. Prefiero seguir vendiendo los seguros mandatorios, que no los vendo, me los compran. ¿Ok? Entonces creo que hay un camino muy, muy, muy largo para recorrer. La forma en la que la vemos nosotros que debe ser recorrida y que creo que la tecnología es lo que facilita todo, facilita el acceso, facilita la distribución y facilita la solución postventa, es sentarse, estar con el cliente, entender al cliente, irse al Amazonas y ver cómo es su vida, cómo resuelven hoy su vida, estar en las grandes ciudades, entender eso. Y luego ir a buscar los productos. Y seguramente las aseguradoras como Seguro Mundial y muchas otras van a tener mucho interés de crear esos productos y ayornarse a esas necesidades. Pero para mí tenemos que volver a las bases y la base tiene que estar foco en el cliente, entender 100% sus necesidades y sobre eso construir estos productos, construir la distribución y la tecnología que le facilite la vida. Super, gracias Martín. Y estamos la 1 en punto, así que pues quería agradecerles. Yo me llevo de esa conversación como varios puntos sobre este tema de distribución. Uno es que la tecnología es un apoyo, pero la tecnología no lo puede todo porque hay componentes que la tecnología hoy no reemplaza, que es el tema de confianza, que todos hablaron de ese tema de confianza, la experiencia del cliente, especialmente en la parte de postventa. Así que puedo tener unos procesos muy ágiles, muy rápidos en la venta, pero si después no hay como ese soporte y ese acompañamiento del cliente, pues se pierde justamente la confianza. Y la cosa que todos obviamente mencionaron es el tema de la educación financiera y me gustó mucho la frase de Martín de acercar los clientes a los seguros, hablarles en un idioma simple que entiendan, para que puedan ver realmente el valor de ser asegurado y poder como entender esto mejor. Así que me gustaría agradecerlos un montón por su participación en ese espacio. Creo que fue muy interesante poder ver como esos distintos puntos de vista. Recuerdo también a todos los que asistieron, gracias por asistir a ese webinar. Les puse nuevamente en el chat si quieren información sobre las iniciativas que hacemos desde la Asociación Insurtech Colombia. Nos pueden escribir a info@insurtechcolombia.com y les puse nuevamente el link para registrarse al newsletter para poder estar al día de todos los eventos que hacemos y de las iniciativas y también las tendencias, novedades y información regulatoria de Colombia y también de LATAM. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo webinar.